hijo dejó a su padre de 85 años en la montaña, pero un sorprendente secreto fue revelado. Las nubes se cernían sobre la sierra de Oaxaca, reflejando el aire pesado que Julián llevaba dentro. Caminaba junto a su padre, don Ramón, hacia la cima de aquella montaña que albergaba tanto en su memoria, pero que en ese momento se sentía como un espeso laberinto de resentimientos. Todo en él gritaba que aquella no era una simple excursión familiar, sino un intento desesperado por reconciliar sus desencuentros. Su corazón se debatía entre la lealtad a un padre que había sacrificado tanto y la frustración por no haber seguido su verdadero sueño de ser artista como tanto anhelaba desde su infancia. «Te traje aquí para que recordaras, papá, todas las risas que tuvimos», decía Julián, pero su voz era un eco sordo. La realidad era que esa búsqueda de conexión parecía una ilusión perdida. Don Ramón, incómodo y con el rostro marcado por los años, solo respondía con una sonrisa tensa. La presión empezaba a acumularse en su pecho, había una expectativa de un momento épico que nunca llegaba. Mientras caminaban, el aire fresco de la montaña despertaba recuerdos de un tiempo más simple. Sin embargo, la sombra del dolor seguía presente, como si el viento mismo llevara consigo las palabras no dichas que ambos habían atesorado durante demasiado tiempo. Julián miró a su padre, preguntándose si alguna vez entendería por qué había decidido tomar un camino diferente al que él había soñado para su hijo. Sabía que la elección de estudiar agronomía para complacerlo había sido un peso insoportable. «Me gustaría que fueras un hombre de arte», le había dicho un día don Ramón, pero esas palabras habían estado cargadas de resignación y desilusión. La verdad incomodante era que él había elegido la seguridad de un trabajo en lugar de arriesgarse a seguir su pasión. Entonces, ¿en verdad su padre lo habían decepcionado o era Julián el que se había traicionado a sí mismo? Las tensiones comenzaron a elevarse cuando, en un momento, don Ramón habló con voz temblorosa, refiriéndose a las expectativas que había depositado en su hijo. «Nunca entendiste lo que significaba para mí». Esa frase hirió a Julián más de lo que él esperaba. Nublando su mente, se cuestionó si había fracasado en la vida y si había desilusionado a su padre, y eso le causó una desesperación visceral. La angustia lo invadió y en lugar de responder, se alejó rápidamente buscando el refugio de un claro en la montaña. Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones para que no se pierdan los próximos videos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance. En serio, hace la diferencia. Oh, díganme en los comentarios desde dónde están viendo. Si él pudo dejar sus sueños en el tintero, ¿qué me impide a mí seguir los míos?, pensó Julián, sintiendo el peso de una decisión monumental manipulando su voluntad. Miró hacia la cima de la montaña, imaginando cómo sería liberarse de la presión familiar y dedicarse a la pintura, a la creación. Pero, al mismo tiempo, una pequeña voz dentro de él gritaba que abandonarse a esa tentación significaba traicionar a don Ramón, aunque fuera en forma de un desaire antes pensado, un golpe a un legado que no sintió ser suyo. Agachándose, recogió todas las cartas y se realizó una pregunta. ¿Puedo reconciliar lo que mi padre no hizo con lo que yo deseo? La urgencia de afrontar esta verdad le surgió como una necesidad primaria. Quería ser su propio hombre, alejarse de la sombra de su padre y al mismo tiempo honrar a don Ramón. Sin embargo, antes de que pudiera tomar una decisión, una voz resonó en la brisa. «Julián, ¿dónde estás?». Era su padre, llamándolo desde la distancia. La tormenta en su pecho se intensificó, y al respirar la fragancia del aire enrarecido de la montaña, se dio cuenta de que el tiempo se le estaba acabando.
Si no confrontaba este dilema ahora, podría perder su momento. El deseo de luchar por sus sueños le urgía, pero también temía lo que esa elección podría significar para su padre. Con el baúl bajo el brazo, se puso en pie, decidido a regresar a don Ramón. Pero en su interior chocaban dos mundos, el deber filial y su ardiente deseo de ser un artista. En su mente, el camino hacia la cima se presentaba como una batalla en dos frentes, la búsqueda de paz con su padre y el despertar de su propio anhelo. Y mientras avanzaba hacia el eco de su voz, un nuevo secreto se empezó a gestar en su corazón, la posibilidad de transformar su legado. Podría aceptar la vida que su padre había dejado atrás y encontrar el valor para aceptarlo como una parte vital de su propia historia. La cumbre de la montaña se acercaba lentamente, pero cada paso de Julián parecía más pesado que el anterior. Su mente pululaba con una combinación de ansiedad y determinación mientras luchaba por cambiar su destino. Y el eco de su padre llamando aún resonaba en su interior. De manera abrupta se detuvo. No podía enfrentar a don Ramón sin antes aclarar sus propias emociones. La imagen del atardecer que había visto en la acuarela danzaba en su mente, ligada a un potencial artístico que jamás se había atrevido a explorar. Julián se preguntó si su deseo de pintar era una traición al sacrificio de su padre. La percepción de que el amor por su padre lo obligaba a renunciar a sí mismo se estaba volviendo cada vez más insostenible. Parecía como si cada respiro que tomara lo llevaba más hacia el abismo del arrepentimiento. Mientras descendía la pendiente, una idea comenzó a germinar. ¿Y si, en lugar de huir de las expectativas, se manifestara a través de su arte? Don Julián se imaginó en un futuro donde la pintura no solo sería un mero pasatiempo, sino el lenguaje a través del cual confrontaría su legado. La confrontación con don Ramón podría ser la chispa que encendiera esa llama creativa en su interior, liberándolo de las cadenas que lo mantenían sumidos en la duda. El camino se volvió más oscuro a medida que la tarde se transformaba en un crepúsculo profundo. Su mente se llenaba de imágenes de pinceles y lienzos. La idea de explorar su propia realidad artística se sentía como una respiración de aire fresco. La conciencia pesada de su responsabilidad familiar comenzó a transformarse en una poderosa motivación. Pensó en cómo su padre había dejado su pasión a un lado por amor y en cómo él podría honrar esa entrega de una manera completamente distinta. A medida que se acercaba a la pequeña cabaña donde lo aguardaba don Ramón, su mente hizo un giro radical. No quiero una vida con miedo al fracaso. Quiero avanzar con la determinación de explorar mi propio camino. La tensión regulada por años de complacencia comenzaba a romperse como una ola al estrellarse contra la roca. Se sintió preparado para abrir esta nueva vía, una que podría al mismo tiempo aliviarlos de sus cargas y reescribir su historia familiar. Al entrar en la cabaña, la cálida luz de la lámpara iluminaba el rostro cansado de su padre. Julián se encontró absorto en el contraste entre el hombre que lo miraba, lleno de añoranza, y el deseo incandescente que sentía corroer su interior. Comenzó a hablar. Este momento se sentía como una explosión de verdad. «Padre, quiero hablar de lo que hemos dejado atrás». Don Ramón levantó la mirada. La sorpresa en sus ojos era palpable. «¿De qué hablas, hijo?». Su voz, aunque suave, llevaba consigo el peso de la historia no dicha. Sin vacilar, Julián continuó. «Sobre los sueños, los que te costó tanto dejar y los que, tal vez, no he tenido el valor de seguir». En aquel instante, el aire pareció fluir de manera distinta. La distancia emocional que los separaba comenzó a cerrar, mientras ambos se preparaban para una conversación que cambiaría sus vidas para siempre. Justo cuando Julián sentía que la revelación estaba a punto de materializarse, el sonido del viento se intensificó, interrumpiendo sus pensamientos, como si la montaña misma estuviera a la espera de su desenlace. La tensión creció en la habitación. El corazón de Julián palpitaba con anticipación.
Era el momento decisivo y en sus palabras se encontraba la posibilidad de redención. Pero, ¿sería suficiente para liberar sus miedos y propulsar hacia un futuro sin peso? La verdad que se avecinaba prometía un cambio radical, uno que podría reconfigurar no solo su vida personal, sino la historia familiar que hasta ahora había llevado sobre sus hombros. La luz temblorosa de la lámpara ofrecía un refugio cálido en la penumbra circundante, pero la tensión en la habitación era palpable. Julián respiraba, intentando deshacer los nudos de sus emociones, mientras la mirada inquisitiva de don Ramón seguía fija en su rostro. La conversación que se desplegaría marcaría un punto de inflexión, el momento para desenterrar el peso que habían llevado durante años. «¿Por qué no me dijiste sobre tu deseo de pintar, hijo?», preguntó don Ramón, su voz un hilo de emoción contenida. «Porque no quería defraudarte», respondió Julián con sinceridad, y a medida que sus palabras se deslizaban lentamente hacia afuera, sentía que una parte de él se liberaba. «Cada decisión que he tomado ha sido para seguir tus pasos, para honrar todo lo que sacrificaste por nosotros». «Pero lo que no sabes es que no te pedí eso», murmuró su padre, sus ojos brillando con un sutil destello de dolor y comprensión. «Siempre quise que fueras tú mismo. Imitar mis elecciones no es el homenaje que crees que es». Julián sintió que la verdad de sus sentimientos comenzaba a hacerse más clara. Se dio cuenta de que, a pesar de los sacrificios de su padre, su legado no era una camisa de fuerza, sino un puente hacia su propia identidad. Un chispazo de luz se encendió en su interior al pensar por primera vez en cómo la pasión por el arte no representaba una traición, sino una extensión de todo lo que don Ramón había anhelado y vivido. «Siempre pensé que tenía que asumir el peso de tus sueños no cumplidos, que debí cargar con esa carga», dijo Julián, la voz temblando con la intensidad de sus revelaciones. «Pero, ¿y si puedo construir sobre tus cimientos y al mismo tiempo ser fiel a mis propios deseos?» «Ese ha sido mi miedo, hijo, que no pudieras buscar tu propio camino», respondió don Ramón, la sinceridad en su voz atravesando la tensión que había atrapado a ambos. «Pero tú tienes un talento que no debes ignorar». La presión en el pecho de Julián empezó a aliviarse. Con cada palabra sentía que sus cimientos se ensanchaban, su perspectiva se ampliaba. La idea de que su padre no solo lo apoyaba, sino que anhelaba verle prosperar, creaba nuevas oportunidades ante él. La confrontación que había anticipado se transformaba en una vía de conexión profunda. «¿Y si empiezo a pintar una nueva vida? Quiero honrar tus sacrificios, pero también quiero dar vida a mis propias aspiraciones, quiero crear». El fervor en su voz resonó con una claridad que nunca antes había sentido. La revelación de que su camino no tenía que ser un eco de los sueños de su padre se limitaba a un llamado. Don Ramón lo observaba intensamente, y la luz en sus ojos revelaba un nuevo entendimiento. «Comienza entonces, Julián, comienza a explorar ese lado de ti mismo, incluso si eso significa pasar por el miedo al fracaso. Solo así podrás vivir auténticamente». La afirmación de su padre provocó en Julián una ola de energía renovada. Nunca había sentido tanto deseo y libertad interconectados. La pintura podía ser su voz, la salida a todo lo que había reprimido. Pero, ¿cuál sería el primer trazo en este nuevo lienzo de su vida? Con una mezcla de miedo y emoción, formuló su siguiente pregunta. ¿Me ayudarías a dar los primeros pasos? ¿Podrías mostrarme lo que sabes? El silencio que siguió fue profundo, cargado de posibilidades. Julián sintió que la cabaña se llenaba de promesas. Sin embargo, en lo más profundo de su ser aún resonaba otra inquietud.
Aunque se había libre de parte del peso, el cambio siempre trae consigo desafíos. Frente a la inquietud de enfrentarse a su propio desarrollo y el miedo a lo desconocido, Julián se preguntó, ¿qué pasaría cuando tuviera que mostrar su arte al mundo? ¿Acaso el verdadero desafío no estaba recién comenzando? El sol asomaba tímidamente entre los picos, proyectando una luz dorada que se filtraba a través de las ventanas de la cabaña. Julián se sentía diferente. A pesar de la confusión que lo acompañaba, había un destello de determinación en su interior. La conversación con don Ramón había sido un punto de inflexión, y ahora el lienzo se convertía en su aliado. Decidido a dar ese primer paso, comenzó a delinear en su mente lo que quería expresar. La idea de contar historias a través de los colores lo llenaba de entusiasmo, pero al mismo tiempo el miedo lo acechaba. ¿Estaría preparado para enfrentar la crítica, la indiferencia o incluso la desaprobación? La idea de mostrar su trabajo mantenía su pulso acelerado, y el eco de la voz de su padre le recordaba que el verdadero desafío no era el arte en sí, sino lo que significaba para él. Primero necesito un lugar para trabajar, pensó. La cabaña había sido un refugio, pero no era el espacio ideal para liberar su creatividad. Se dirigió a la mesa donde había guardado algunos materiales de pintura heredados de don Ramón. Con manos temerosas sacó tubos de óleo, pinceles desgastados y un lienzo en blanco, aún envuelto en su envoltura plástica. La sensación de material entre sus dedos le trajo nostalgia, pero también representaba un camino no solo hacia la creación, sino hacia su propia identidad. Comenzó a desempacar los artículos, convencido de que el arte era tanto un acto personal como un viaje colectivo. De alguna manera, al romper la barrera de la tradición y el legado, encontraba significado en su propio camino. Al establecer la mesa en un rincón iluminado por la luz de la mañana, Julián sintió un cosquilleo en su interior. Era la sensación del potencial, de lo desconocido. Sin embargo, el miedo se asomaba, advirtiéndole que no debía dejarse consumir por la autocrítica. «Es solo pintura», se repetía en voz baja, como un mantra, intentando banquetear la ansiedad. En su mente, la imagen de su primer proyecto empezaba a tomar forma. Quería plasmar la cabaña, la vida que lo había rodeado. Pero a medida que se acercaba al lienzo, el antagonista interno se asomaba. La comparación. Don Ramón había sido un artista talentoso, y la sombra de sus logros era un recordatorio constante de lo que podría no alcanzar. ¿Y si no soy lo suficientemente bueno?, se cuestionó. Ese pensamiento lo llevó a decidir cambiar de estrategia. En lugar de centrarse en lo que otros esperaban o habían logrado, elegiría pintar por él mismo. Su experiencia, su historia personal necesitaban ser lo que guiara su mano. Así, cada trazo se convertiría en un reflejo de su verdad. Sus dedos tocaron el lienzo en blanco. Con cada golpe de pincel, dejando caer colores vibrantes que danzaban y se entrelazaban, comenzó a sentirse más ligero. Cada trazo no era solo pintura, sino una liberación del miedo y la expectativa. Era un acto de rebeldía contra la autocrítica que lo había contenido durante tanto tiempo. Pero en medio de esta euforia, la voz de don Ramón resonaba en su mente. «Afronta el miedo al fracaso, Julián», le había dicho. Entonces, Julián comprendió que el verdadero éxito no radicaba en el resultado final, sino en la valentía de mostrar sus vulnerabilidades a través de su creación. Cuando finalmente se detuvo, se dio cuenta de que lo que había pintado no era solo un paisaje, sino un autorretrato emocional, un mapa de sus propias luchas y aspiraciones. Sonrió, aún con miedo al juicio que podría venir, pero había tomado un paso fundamental en su camino hacia la autenticidad. Sin embargo, mientras contemplaba su obra, una sensación nueva y desconcertante le cruzó el rostro.
Algo dentro de él se rebelaba contra la posibilidad de ser sincero. ¿Qué pasaría realmente cuando otros conocieran sus verdaderas intenciones y su historia? ¿Cómo reaccionaría su entorno al descubrir que Julián no solo había pintado un paisaje, sino su alma? Y así, entre la emoción y la inquietud, una pregunta surgía con fuerza. ¿Estaba verdaderamente listo para que su arte hablara por él ante el mundo? El aire fresco de la mañana comenzaba a tornarse en una suave brisa, y Julián se encontraba inmerso en una mezcla de euforia y trepidación. La obra ante él, un reflejo de su interior, susurraba y clamaba al mismo tiempo, exigiendo ser vista y comprendida. Sin embargo, lo que había conseguido hasta ese momento también lo sometía a un nuevo peso, la vulnerabilidad de exponer su alma al mundo. A medida que la luz del sol jugaba con los colores en el lienzo, su mente dio un giro inesperado. ¿Qué pasaría si, en lugar de mostrar solo mi arte, mostrara también mi historia? Se lo preguntó una y otra vez mientras con determinación se acercaba a un nuevo camino. La posibilidad de crear una serie que no solo representara paisajes, sino las experiencias de su vida. ¿Podría así validar su propio viaje y a la vez inspirar a otros? Días y noches se transformaron en una rutina de disciplina. Julián no solo pintaba, buscaba en cada trazo la conexión con sus recuerdos. Su mente viajaba a la cabaña donde creció, a las enseñanzas de don Ramón que reverberaban en su memoria, y al tiempo que había pasado sintiéndose un impostor en el arte. No era solo la técnica lo que le preocupaba, sino el significado detrás de sus elecciones. La incertidumbre se mezclaba con la emoción. A medida que los días avanzaban, comenzó a sentir el peso significativo del arte, no como un producto, sino como un lenguaje de comunicación. Su característico estilo estaba cobrando vida. Se dio cuenta de que cada color evocaba un sentimiento, cada sombra una historia. Su paleta se convirtió en una extensión de su vivencia, un puente hacia el entendimiento entre él y su audiencia. Sin embargo, no todo el proceso fue sencillo. La autocrítica reaparecía, insidiosa, recordándole constantemente la grandeza de don Ramón. ¿Cómo puedo ser digno de su legado si no puedo replicar su maestría? La comparación se transformó en un enemigo persistente. Pero, entre esos ataques de inseguridad, encontró un nuevo aliado, la aceptación de su propia voz. Su arte, aunque imperfecto, era auténtico, y el reconocimiento de esto liberó su inquietud. Mientras enfrentaba su lucha interna, Julián comenzó a considerar una exposición de su arte en la ciudad. La idea de presentar su trabajo en un espacio público lo aterrorizaba, pero al mismo tiempo despertaba una chispa de emoción en su corazón. El momento de salir de mi cueva ha llegado, pensó. En ese espacio podría correr el riesgo de ser blanco de críticas, pero también podría crear un puente hacia otros que pudieran resonar con su historia. El día antes de la exposición se encontraba en una encrucijada. Las preguntas del pasado rebotaban en su mente. ¿Y si no entendían mi arte? ¿Y si mis raíces se desvanecían entre la confusión del público? Julián luchaba con la realidad de que el mundo a veces puede ser cruel, pero también puede ser hermoso. Estaba listo para compartir su viaje, aunque su corazón latía con un miedo visceral. En la fría mañana de la exposición se paró frente al lienzo que había titulado Raíces. La multitud comenzaba a entrar y su estómago se revolvía. A un lado, el retrato de su cabaña emergía vibrante y lleno de vida. Del otro, su retrato emocional lo desnudaba ante los demás. La comprensión de su propio viaje comenzaba a tomar forma en su mente. Cada mirada y cada susurro podían ofrecerle la conexión que tanto anhelaba. Con el sudor perlado en su frente, sintió que fijaba su atención en la entrada. La gente empezaba a acercarse y, sin ser consciente de ello, daba un paso más hacia una apertura total.
En ese instante, una presencia conocida irrumpió en su vista. Don Ramón, como un espectador silencioso, lo observaba desde la distancia. La llegada del mentor provocó una sacudida emocional que hizo tambalear todos sus miedos y dudas. Había llegado el momento de enfrentar no solo al mundo, sino también a su mayor temor, la opinión de quien siempre había guiado su camino. ¿Podría realmente ser suficiente no solo para él, sino también para el hombre que había venerado toda su vida? La pregunta resonaba en su mente, mientras el eco de la vida que había vivido y los colores que había brotado se entrelazaban en ese espacio vital. Julián respiró profundo, preparado para esta nueva etapa. Pero, ¿y si la reacción de don Ramón no era lo que él había esperado? La tensión en el aire se fue acumulando en un leve murmullo que pronto se convirtió en un torbellino de emociones internas. Julián observaba a don Ramón con los ojos entrecerrados. Quería descifrar su expresión, pero los años de la vida del anciano eran un laberinto impenetrable. ¿Qué pensaría el hombre que le había inculcado el amor por el arte? Sus manos, ahora temblorosas, se frotaban de a ratos, intentando calmar la inquietud en su interior. Mientras la multitud se dispersaba por la sala, sus corazones latían en un ritmo singular, fastuoso y errático. No podía permitir que la ansiedad nublara su perspectiva. Cada pincelada en Raíces contaba una historia de lucha, de autodescubrimiento, de crecimiento personal. El tiempo en la cabaña, los consejos de don Ramón, todo pululaba en su mente. Era el momento de demostrar que su arte iba más allá de la técnica. Era un reflejo de su esencia. Cada sombra en su lienzo era como una huella dactilar, única e irrepetible. Julián se armó de valor, pensando que, si lo que había expresado vibraba con sinceridad, tal vez resonaría en otros. Mientras se sumergía en sus pensamientos, notó cómo el grupo alrededor del lienzo de su cabaña se tornaba cada vez más silencioso. Las miradas curiosas se posaban en su trabajo. Uno a uno, los rostros comenzaron a captar lo que él había soñado transmitir. No solo un espacio físico, sino un estado del alma. Finalmente reunió el coraje para acercarse a don Ramón. La figura venerable de su maestro tenía la mirada fija en el lienzo. Sin saber lo que le aguardaba, pero con la determinación por delante, se dirigió a él. «¿Qué te parece, don Ramón?», preguntó, sabiendo que su maestro no escatimaría en palabra. Con un gesto lento, don Ramón se dio la vuelta, como si cada movimiento le requiriera tiempo y esfuerzo. «Has encontrado tu voz, Julián, no la busques más en mis obras», pronunció con una serenidad que caló hondo en Julián. Sus palabras, lejos de ser un halago, eran un acto de liberación. Era el momento de dejar atrás la sombra de su mentor y ser su propio faro. El eco de su voz resonó en él cuando comprendió que su arte merecía ser escuchado, tal como era. Pero en ese instante de revelación, una mujer del público interrumpió la conversación. Su rostro era conocido, había sido una de las primeras en asistir a las clases de don Ramón. Con una mirada llena de emoción, comenzó a desentrañar la posibilidad de lo inesperado. «Tu obra es hermosa, pero hay algo que debo contarte», dijo, apretando el puño como si la confesión la arrojara a una corriente de temor y expectativa. Julián sintió cómo su mundo se tambaleaba a su alrededor. La historia familiar que había tratado de dejar atrás, las sombras del pasado que había pensado que nunca resurgirían, aparecieron de repente como fantasmas en el aire. «¿Qué quieres decir?», preguntó, con los ojos abiertos de par en par, buscando respuestas ante el resquebrajamiento de su realidad. La respuesta de la mujer lo atrapó en un dilema.
Había revelaciones que apuntaban a una conexión con su arte que jamás había imaginado. Mientras sus pensamientos se desbordaban en un océano de incertidumbre y curiosidad, sus emociones comenzaban a dibujar un nuevo cuadro en su mente. Una serie de secretos, una historia que podía redefinir todo lo que creía conocer sobre sí mismo y su legado. Mientras el murmullo de la multitud se intensificaba, Julián supo que debía asumir el reto que pronto lo llevaría a un viaje no solo artístico, sino personal. Pero al contemplar el lienzo donde había volcado su alma, una pregunta lo atormentaba. ¿Podría enfrentar esta verdad sin perder la esencia de quién era realmente? La revelación de su linaje había despertado una nueva lucha interna, una en la que los próximos pasos no serían simples. Su viaje hacia la autocomprensión apenas comenzaba, y el destino parecía querer empujarlo hacia profundidades inesperadas. Los ecos de la revelación de la mujer continuaban resonando en la mente de Julián. La idea de que su historia no solo era su propia historia, sino que estaba entrelazada con una leyenda familiar, lo llenaba de inquietud y expectativa. Sin embargo, la carga emocional que este descubrimiento significaba era abrumadora. ¿Qué podía hacer con esa información? Mientras la multitud se dispersaba, su mente giraba como un torbellino. En lugar de poder disfrutar del momento de aprobación por parte de don Ramón, se era como si una nube oscura hubiera cubierto su claridad. Decidió salir al aire fresco de la noche, buscando respuestas en el vasto cielo. No obstante, ese gesto simple lo llevó a un laberinto de autoanálisis. Cada estrella parecía representar una pregunta, cada sombra en el camino un recuerdo de su infancia, de su padre y de aquel hogar que había abandonado. Se sentó en un banco cercano al río, donde el murmullo del agua ofrecía un contrapunto a su caos interno. Comenzó a reflexionar sobre su infancia, la relación con su padre, cuyo amor por la naturaleza había moldeado sus pasiones artísticas. En sus pensamientos, Julián se dio cuenta de que había estado ocultando su pasado, dejando que el resentimiento lo definiera. Esa leyenda, unknown para él hasta el momento, podía ser una oportunidad para reconectar con sus raíces, pero el miedo al rechazo y la falta de aceptación lo intimidaban. Mientras luchaba con estas percepciones, su mente comenzó a formular un plan. ¿Por qué no investigar más sobre esa conexión? Se dio cuenta de que explorar su legado podía aportar profundidad a su arte. Lleno de determinación, decidió que debía desenterrar esa historia familiar, ya que cada pincelada en su obra sería ahora un medio para darle vida a lo que había descubierto. Conectando su proceso creativo con su historia, Julián podría diseñar un nuevo nivel de autenticidad. Con el primer rayo de sol atravesando el horizonte, Julián regresó a la galería, decidido a equilibrar su propio viaje de autodescubrimiento con la reafirmación de su voz artística. «No puedo permitir que mi pasado me consuma. Debe ser mi trampolín», se dijo. Se sentó frente a su pintura y comenzó a tomar notas, vislumbrando cómo cada símbolo en raíces podría cambiar y adquirir nuevos significados, a la luz de lo que había aprendido. Sin embargo, para Julián, esta transformación no solo implicaba modificar su arte. La decisión de explorar su linaje significaba confrontar a su padre, y el dolor que había quedado anclado en su relación. El momento de la verdad había llegado. Había llegado el instante de enfrentar su legado familiar, no con rencores, sino con una mente abierta y un corazón dispuesto a entender. Aliviado pero ansioso, comenzó a esbozar planes. Contempló cómo invitar a su padre a compartir el proceso de redescubrimiento. Era una decisión delicada y sus dudas seguían asomándose. ¿Estará dispuesto a abrirse también?, reflexionó Julián. Con la pintura como niebla que lo protegía, surgía en Julián una urgencia que le sugería que debía actuar desde ahora. Enfrentaría a su historia, a su arte y a su progenitor, en una búsqueda profunda, a la vez extraordinaria y temerosa.
pero en cada paso sentía la certeza de que, aunque crecer a partir de sus raíces podría ser doloroso, sería un camino hacia la libertad. Mientras se preparaba mentalmente para abordar esta nueva fase, una resolución ardía en su interior. El viaje había comenzado, y había destellos de lo que sería su creación más poderosa, pero también un creciente temor por lo que descubriría en el camino. ¿Sería suficiente para cambiar no solo su arte, sino también su vida? Julián sabía que la próxima frontera estaba a la mano, y el tiempo para enfrentar a su padre y sus fantasmas familiares se acercaba rápidamente. La luz del día parecía haber traído consigo un aire renovado, pero Julián sentía como un peso aún más grande gravitaba sobre sus hombros. Se sentó en el estudio, rodeado de lienzos y tubos de pintura, pero su mente estaba completamente centrada en su padre. Había decidido que era hora de actuar, de dar ese primer paso que tanto había pospuesto. La idea de confrontarlo le paralizaba, pero sabía que el arte que anhelaba crear dependía de su voluntad de entender su pasado. Comenzó a escribir una carta. Era un ejercicio catártico, una forma de concretar sus pensamientos y emociones. Querido padre, las palabras fluían lentamente, pero cada trazo de su bolígrafo lo acercaba más a la verdad que tanto había evitado. ¿Cómo expresarle que su dolor no era solo una carga, sino también el terreno fértil donde podría crecer su arte? Se detuvo, la incertidumbre lo invadió. La carta no solo sería una invitación, sería un puente a un diálogo que podía cambiar su relación para siempre. Pero al mirar por la ventana, observó a la gente pasar sin rumbo, inmersa en sus propias rutinas y preocupaciones. ¿Quién sería él para traer turbulencias a la vida de su padre en sus últimos años? La duda se convirtió en un nudo en su estómago. Sin embargo, esa voz interna que había resonado en su pecho desde la noche anterior le urgía a seguir adelante. Julián tomó una respiración profunda y se recordó a sí mismo el objetivo. Su arte debía nacer de la verdad, no del miedo. Después de escribir y reescribir la carta varias veces, decidió que era hora de llevarse el riesgo. Organizó una visita a su padre, no solo como una formalidad, sino como un intento genuino de reconexión. La idea de sentarse a la mesa y oír las historias que nunca había escuchado lo entusiasmaba. Pero, a su vez, un miedo inquietante le invadía. ¿Y si el pasado no puede reconciliarse? Llegó el día. Julián se encaminó hacia la montaña, donde su padre vivía en una pequeña cabaña que había sido testigo de su infancia. Al llegar, el aire fresco y puro de la montaña parecía alentarlo, empujándolo hacia adelante. Sin embargo, la imagen de su padre, un hombre encorvado por los años, lo hizo dudar nuevamente. Con el corazón en la mano, tocó la puerta de madera desgastada. La respuesta fue casi inmediata. «Julián, hijo, qué sorpresa», exclamó su padre, quien apenas podía levantarse para recibirlo. La historia de sus vidas se entrelazaba en ese instante, pero la incomodidad también se palpaba en el aire. El café caliente que su padre preparó se convertiría en el telón de fondo de una conversación que Julián esperaba reconfiguraría sus vidas. A medida que avanzaban en la charla, cada pregunta parecía un intento de rasgar una cortina de silencio que había perdurado durante años. «¿Por qué no hablamos de lo que nos ha separado?», se atrevió a preguntar Julián, la voz temblando al intentar tragarse el miedo. Su padre lo miró, los ojos llenos de historias no contadas, y en ese momento Julián supo que había nutrido el coraje necesario para abrir una puerta que había estado cerrada por demasiado tiempo. Con cada respuesta, su padre se alejaba lentamente del silencio, y con cada revelación, Julián sentía que sus raíces se profundizaban. Pero lo que descubrió en esos momentos fue mucho más profundo de lo que había anticipado. Con cada palabra, comenzaron a surgir secretos del pasado que Julián nunca había imaginado. La conversación se tornó reveladora, y en el aire flotaba la posibilidad de sanar heridas. Justo cuando el diálogo parecía estar desgastándose, una frase en particular de su padre hizo que el corazón de Julián latiera con fuerza.
Tu madre, comenzó a relatar su padre, y por primera vez una sombra de tristeza cubrió su rostro. Julián sintió un estremecimiento. ¿Qué pasará cuando esa historia salga a la luz?, pensó, inquieto ante lo que podría significar. La verdad parecía mucho más compleja de lo que había imaginado, y en su mente un nuevo dilema se dibujaba. La búsqueda de su padre lo conduciría hacia terrenos desconocidos que podrían cambiarlo todo. Mientras su padre continuaba hablando, Julián se sintió dividido entre aliviado y aterrorizado, con la certeza de que la vida nunca volvería a ser la misma. ¿Qué secreto se escondía detrás de esa mención de su madre? ¿Podría ser la clave que uniese todos los fragmentos de su historia? Perdido en sus pensamientos, con la voz de su padre sonando a sus espaldas, se dio cuenta de que estaba a punto de enfrentar una de las revelaciones más impactantes de su vida. Julián contempló a su padre. La voz de don Ramón vibraba con la sinceridad de los recuerdos que traía a la luz. Las historias de su madre salpicaban el aire, y cada palabra parecía erosionar la muralla que había construido a su alrededor. Aquello que había sido un secreto herido, ahora era la llave de su entendimiento. No solo eran sus sueños los que ansiaban ser compartidos, sino también las verdades sobre su propia historia. Tu madre siempre fue un artista, como tú, confesó don Ramón con un dejo de melancolía en sus ojos. Las revelaciones lo envolvieron como una brisa fresca. La pintura no solo era su pasión, era su manera de ver el mundo. La conocí en una exposición, y en su arte encontré un eco de esos sueños que temía dejar ir. Cada frase desencadenaba una nueva capa de comprensión en Julián. La lucha de su padre por el sacrificio y la responsabilidad se desnudaba ante sus ojos, y a la vez revelaba las raíces artísticas que había heredado. Siempre creí que tenía que ser el hombre de la casa, el que renunciaba a sus pasiones por asegurar lo necesario. Pero nunca se trató solo de mí. Fue nuestra historia familiar, de amor y de arte no cumplido. Las palabras de don Ramón comenzaron a ilustrar el lienzo emocional que Julián había estado buscando. Así, las sombras del pasado adquirieron dimensiones de color y luz. La figura de su madre, unida a la de su padre, se transformó en una imagen completa. Ciertamente, Julián había estado huyendo de una herencia artística que no podía ignorar más. Con cada relato, el nudo en el estómago de Julián se fue desatando. Entonces, si ella pudo ser valiente, ¿qué me detiene a mí?, reflexionó en voz alta. El reconocimiento de que su deseo de ser artista no solo provenía de sus propios anhelos, sino que resonaba con las aspiraciones de su madre, le ofreció un sentido renovado de propósito. Julián sintió una erupción de fuerza en su interior. Tras una vida de dudas y desconfianza, comenzaba a ver un camino claro, uno donde el arte no era un peso, sino una celebración. De repente, se sintió invadido por una oleada de resolución. Necesito crear desde esta nueva perspectiva. Mi arte puede ser un homenaje a ella, a ustedes, afirmó con seguridad. Don Ramón asintió, los ojos llenos de orgullo y amor. Era como si la reconexión que habían estado buscando finalmente llegara a buen puerto. Sigue tu pasión, Julián. Hazlo por ti y por los que vinieron antes, dijo, su voz temblorosa pero firme. Era un empujón hacia adelante, una validación que Julián nunca imaginó necesitar, pero que ahora sentía en lo más profundo de su ser. Desde ese momento, el significado de arte se transformó en Julián. Era su expresión más auténtica. Era honrar a quienes había perdido, con cada óleo, con cada trazo, con cada emoción proyectada sobre el lienzo. Ya no era solo un hijo atrapado entre dos mundos, sino un artista en busca de su propia voz. Durante los días posteriores, Julián se sumergió en la pintura, dejando que los recuerdos de su madre se convirtieran en sus musas. Con cada obra construía un puente entre su pasado y futuro, un legado que honraba la esencia de quienes ama. Comenzó a organizar su primera exposición desde entonces, no solo como un artista, sino desde un espíritu renovado tras largas conversaciones con su padre.
Finalmente, el día de su nueva exposición llegó, con las obras que revelaban su viaje transformativo. Julián, frente a sus lienzos, sintió el peso del legado familiar detrás de él. Ahora había una confianza sólida en su capacidad artística. Don Ramón, en la primera fila, sonreía con orgullo mientras su hijo se dirigía a la multitud. Esta no es solo mi historia, es la nuestra. Cada trazo que vean, cada color y cada sombra cuentan el viaje de mis padres, el viaje que ahora continúa a través de mí, declaró Julián, y un murmullo de aprobación recorrió la sala. Su voz resonaba con la fuerza de su verdad. Así, con el apoyo de su padre y el legado de su madre en su corazón, Julián no solo había encontrado su camino como artistas, sino que también había alcanzado una paz interna que nunca creyó posible. Aquel momento, ante sus obras completamente nuevas, representó la culminación de su transformación personal, de hijo artista, de la sombra a la luz. Con una respiración honda y una sonrisa genuina, Julián prometió continuar este viaje. Ahora sabía que el arte no solo los unía, sino que los había sanado. Y por primera vez, después de tantas tormentas, se sintió en casa. No esperen ni un segundo más para sumarse a este viaje de transformación y superación personal. Suscríbanse inmediatamente al canal para no perderse las próximas historias emotivas exclusivas. Dejen un me gusta ahora para alimentar el algoritmo y permitir que más personas descubran estas historias inspiradoras. Comenten sus reacciones y teorías sobre este final, su voz es fundamental. Y compartan instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. Este es el momento de mostrar su apoyo y ser parte de esta comunidad de aprendizaje y crecimiento. ¡Actúen ya!